Santa. Es una fecha que está en nuestro calendario y es una fecha que todo el mundo conoce, sea creyente o no sea creyente. Es una fecha donde algunos disfrutan, aunque se consideran ateos, de las vacaciones de Semana Santa, que les provee una época religiosa. Es una semana de muchas contradicciones y de, permítame usar la palabra, extremadas paradojas, que son contradicciones. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde las personas deberíamos reflexionar sobre un acontecimiento histórico que cambió el mundo. Pero la mayoría lo toma como un tiempo solamente de vacaciones. Pero la misma fecha recuerda una gran contradicción. El texto que acabo de leerles plantea la realidad que aún hoy vivimos. ¿Cómo reaccionan las personas ante Jesús? ¿Qué decisión toman las personas ante una realidad tan importante que es Jesús? Estos textos que acabo de leer son conocidos como los textos donde Jesús es juzgado. Pero permítame darle vuelta a eso. Realmente Jesús no es el que está siendo juzgado. Son los otros los que están siendo juzgados. Son la humanidad la que está siendo juzgada. Estos textos plantean la realidad de toda la humanidad en diferentes escenarios. Y cada uno de esos es juzgado por Jesús. Es Jesús el juez de la tierra. Y no es Jesús el que se presenta delante de otros para ser juzgados. Son los otros que están presentándose delante de Jesús para ser juzgados. Yo quiero que veamos cómo son juzgados cada una de estas diferentes personas. Y le pediría que se trate de identificar con ellos. Porque es imposible, mis queridos hermanos, no ser juzgado por Jesús. O ahora, o cuando muera, o al final de la historia. El juicio es inevitable, mis queridos hermanos. La humanidad ha estado rehuyéndolo durante muchos siglos. Por eso quieren negar la existencia de Dios. Porque no quiere el juicio, porque no quiere asumir la responsabilidad. Y hoy quiero que nosotros nos presentemos delante de Él y aceptemos esa realidad. ¿Cuál es la decisión que usted tomará ante el Evangelio? Permítame mostrarle los escenarios y a partir de esos escenarios darnos cuenta de la realidad que muchas veces tenemos nosotros. El primer escenario de juicio es ante el concilio de Jerusalén. ¿Quiénes eran ellos, mis queridos hermanos? Eran los líderes religiosos. No eran cualquier persona, eran los expertos en la ley. Eran los que tenían el control religioso y político del pueblo de Dios de esa época. Ellos tomaban las decisiones, todas las decisiones. Se le llamaba el Sanedrín, el concilio, eran los 70 sabios, quienes tomaban junto con el sacerdote las decisiones de la liturgia, las decisiones políticas para poderle quedar bien al Imperio Romano, que era el que tenía el control. Pero les habían dado ciertas libertades políticas, tenían el control del templo. Determinaban qué enseñar y qué no enseñar de la palabra de Dios. Ellos tenían el control religioso del pueblo de Dios de esa época. Jesús es llevado ante el concilio para ser juzgado, pero es Jesús quien lo está juzgando a ellos. Y al juzgarles, ellos plantean la línea de juicio. ¿Eres tú el Cristo? De una vez, al grano. Me encanta la respuesta de Jesús. Por cierto, de las pocas respuestas que aquí
Vamos a ver. Su respuesta es bien confrontadora. No es ni sí, ni es ni no. Es básicamente, el problema no está en la respuesta de Jesús, el problema es en la respuesta de ellos. Obsérvelo. Sigue siendo más relevante cuando usted se presenta de Dios, cómo usted responde ante Él, que Él ante usted. De todas maneras, Dios no anda respondiendo preguntas. Si no, pregúntenle a Job. Pregúntenle a Job. ¿Dónde estará Dios para irle y preguntar por qué me pasan estas cosas? ¿Qué le dice Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Contéstame tú a mí y no yo a ti. Mis queridos hermanos, Dios no anda contestando preguntas nuestras. Dios está esperando una respuesta tuya de obediencia a Él o desobediencia, porque la desobediencia es una respuesta también. Él espera que usted tome una decisión. Apocalipsis lo llama a eso ser caliente o ser tibio. Perdón, ser caliente o ser frío. Lo tibio no lo quiere. Toma una decisión, porque si eres tibio, la decisión ya Dios la tomó, te va a vomitar. Aunque también ser frío es peor, pero estar indeciso es una forma de autoengaño para uno mismo. ¿Qué respondió Jesús? Si yo les digo, sí, ustedes no me van a creer. Y si yo les empiezo a hacer preguntas para indagar su respuesta, no me van a responder. Por lo tanto, les voy a dar la realidad. Indistintamente de la respuesta del Sanedrín, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Lo que ustedes hagan, permítame ponerlo en estos términos, no importa. Ustedes ya fueron juzgados. Vean cómo la respuesta a Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, es importante. El concilio no contestó eso, pero sí sabía la respuesta. La sabía desde el momento en que Jesús nació. ¿Recuerdan? Un par de años atrás, cuando Jesús nació, cuando Herodes, el papá del siguiente Herodes que va a aparecer ahí, preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Dónde ha de nacer el Mesías? ¿Dónde ha de nacer ese rey? ¿Quién le dio la respuesta? El Sanedrín, el concilio. Ellos sabían la respuesta, siempre la sabían. Saber la respuesta correcta no es suficiente. Ellos siempre han sabido la respuesta, sabían que Jesús era el Cristo, sabían que era el Mesías, pero no les convenía. El aparato religioso de esa época no le convenía que Él fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque perderían el control, perderían el poder. Y alguien que está en poder y control no lo quiere perder. Mis queridos hermanos, el Sanedrín fue juzgado. La evidencia que sí sabían no era suficiente para ellos. Fueron juzgados y como ellos rechazaron a Jesús, fueron rechazados. La sentencia es bien clara. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él respondió, yo soy. Con una frase, mis queridos hermanos, con una frase, ustedes dicen, yo soy. Esa frase, yo soy, les tiene que recordar Éxodo. Les tiene que recordar al propio Dios que los sacó de Egipto diciendo, yo soy, los voy a sacar de Egipto. Aquí está el gran yo soy, presentándose ante ellos diciéndole, sí, ustedes dicen que yo soy. No lo negó. ¿Y qué respondieron? Lo rechazamos. El concilio de Jerusalén, los líderes religiosos, son los primeros en rechazar a Jesús. ¿Cuál es la sentencia de Jesús para con ellos? Son rechazados.
La sentencia vendría más o menos 40 años después, cuando el templo de Jerusalén fue destruido y el concilio jamás volverá a existir. Ya no hay concilio ni Sanedrín, ya no existe, ya no importa, ya no vale la pena tenerlo. Ellos pagaron con su vida el rechazar a Jesús. Así que estamos ante el rechazo de los líderes religiosos, por lo tanto Jesús los rechaza. Pasemos a la segunda parte. Dejaré las meditaciones personales al final. En el capítulo 23 es llevado ante Pilato. Si usted recuerda lo que leímos, Pilato se volvió en el gran defensor de Jesús. Escogí esta de Lucas porque es la que menciona más veces a Pilato defendiendo a Jesús. Me llamó mucho la atención porque el texto dice 3 veces lo declaró inocente. ¿Quién era Pilato? Pilato era un político romano, él no era judío, él era romano. Para los judíos un incircunciso pagano. ¿Ok? Los romanos normalmente cuando conquistaban territorios colocaban a un gobernador. Era típico de los romanos o del Imperio Romano que sus pueblos o las zonas se pudieran gobernar por un representante de Roma, pero también permitían que alguno de los líderes principales tuviera su propio cuota de poder. Los judíos lo tenían en el concilio y en el Sanedrín, y en otro personaje que ahorita vamos a mencionar, ¿sí? Que ya se ha mencionado bastante. Pero siempre el poder total y absoluto recaía sobre el gobernador, en este caso uno que venía de Roma, en este caso Poncio Pilato. Para poder llegar ahí y tener ese poder, él tenía que darle informe directamente al César, para que vean más o menos el nivel. Estaba el César tenía un senado que a veces no valía mucho, y después estaban los gobernadores. ¿Okay? En la gran mayoría, cuando el senado era eliminado por el César, los gobernadores respondían directamente al César, y César los quitaba y César los colocaba. Así que para que él llegara a esa posición, tenía que haber logrado impresionar al César. O sea, que este hombre no era cualquiera. Ya sea por sobornos, ya sea por una habilidad política o ya sea por méritos propios de valentía y otras áreas, él fue designado ahí. La otra cosa es que Palestina era una zona que no les gustaba a los romanos ir. No solo porque era una zona muy árida, que tenía un clima muy horrible, diferente a Roma, sino porque era una zona conflictiva. Los judíos eran extremadamente conflictivos. Así que muchas veces enviaban a los gobernadores más sagaces, políticamente hablando, o los que eran militarmente más duchos para poder frenar cualquier tipo de rebelión, incluyéndolo que podían hacerlo con todo lo que la ley romana les permitía. O sea, podían matar a quien quisiera y nadie iba a preguntar, para que estén más claro. Ahí no había muchos derechos humanos, mis queridos hermanos. Los derechos que existían era la pax romana, y ese derecho era sencillo. Si no me provocas problemas, puedes vivir en paz. Si me provocas problemas, te mato. Así de sencillo. ¿Estamos claros? Ahí aparece este hombre. Este era Pilato, el que tenía que administrar la justicia romana y la paz romana, o el derecho romano, como se le llamó en esa época. Así que aquí hay un juez.
Los del Sanedrín no tenían el poder para matar a nadie. Si ellos querían que alguien muriera, tenían que llevarlo al juez, al gobernador romano, para que él ejecutara a esa persona. ¿Ok? Aunque no siempre era cierto, pero en este caso sí fue así. Jesús es llevado ante él, pero ojo con el escenario y con la línea de juicio. ¿Por qué razón en el escenario anterior Jesús es juzgado? Por presentarse como el Hijo de Dios. Pero ¿cómo el concilio presenta las quejas a Pilato? Prohíbe pagar el tributo. Dice que es un rey. Sus argumentos son argumentos políticos. Jesús es llevado delante de Poncio Pilato para ser juzgado por Pilato porque es un político opuesto a Roma. Aquí no dijeron nada de lo que anteriormente habían dicho. Absolutamente nada. Aquí están diciendo, este es un sedicioso, un rebelde para la Santa Roma, para el imperio tan bueno que es Roma. Pero eso es falso, los judíos detestaban a los romanos. Pilato lo sabe. Jesús nunca fue juzgado por Pilato por problemas religiosos. Fue juzgado por problemas políticos. ¿Ok? Esto es importante porque aquí el discurso de juicio cambia. Si Jesús es un rey, el punto es, ¿va a ser un rey sometido al César o se va a oponer al César? Si se opone al César, eso es un problema, porque según el César solo puede haber un rey, y es el César. Todos los demás tienen que someterse a él. ¿Pueden existir? Sí, sometidos al César, pero no puede haber uno igual o superior al César. Esa era la gran discusión ahí. Y los del Sanedrín lo sabían. Eran muy astutos. ¿Ok? Y lo llevaron a la discusión. Así que aquí vemos a Pilato y aquí vemos las argumentaciones. Por eso cuando Pilato le habla, le dice en estos términos, ¿eres tú el rey de qué? De los judíos. Dime si tú eres rey de ellos, porque tú no eres rey mío, ni de Roma. Eres rey de esta gente, de los judíos. De ahí el término rey de los judíos, que se le adjudica a Poncio Pilato. En su crucifixión lo colocó rey de los judíos. ¿Ok? Él es el autor de esa frase para con Jesús, o de ese título, que era una forma de burla, por cierto. Era una forma de burla. Y Jesús simplemente en el verso 3 le contesta, tú lo dices. A mí me encantaría ver, pero por un asunto de tiempo siempre nos limitamos el tiempo, siempre el tiempo nos limita, pero la forma como Jesús contesta dice mucho de lo que está pasando ahí. Aquí Jesús no está siendo juzgado. Aquí el que está siendo juzgado es Poncio Pilato y el Imperio Romano en él. Ellos son los que están siendo juzgados. Y Jesús simplemente lo afirma, tú lo dices. O sea, sí, yo lo soy, no tengo problema. Pero es interesante cómo Pilato reacciona ante esto. Y dice, no encuentro delito. La manera de decir no encuentro delito es ver a Jesús y decir, esto no es un rey. No tiene seguidores, no tiene pompa, no tiene fama, no tiene poder. Él dice que es. Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Él dice que es rey. No encuentro delito. Este no amenaza a Roma. Este no amenaza a César. No me amenaza a mí. ¿Qué va a ser rey? No encuentro delito. Suéltenlo. Dejen
de hacerme perder mi tiempo. Eso es lo que está pasando aquí. Un total desprecio a Jesús. La manera como Pilato plantea su conclusión es: ¿qué delito hay en este hombre? Por decirse que es rey. A cómo está, a cómo he escuchado. Hasta los líderes religiosos lo desprecian y lo entregan y lo rechazan. ¿Yo por qué voy a perder mi tiempo? Es más, se dio cuenta que era de Galilea y dijo: mándenselo a Herodes, no me hagan perder mi tiempo. Vayan, Herodes. Ahorita hablamos de Herodes. Pilato, en esencia, no le toma importancia a Jesús. Por lo tanto, Jesús tampoco le va a tomar importancia. Y déjeme brincarme unos versículos más adelante, porque Pilato se quiso quitar el tiro y le volvió a caer. Porque en el verso 13, Jesús se lo vuelven a enviar a él. Otra vez. Y es que aquí termina condenándolo, pero no porque fuera culpable, sino que como buen político accede a lo que el pueblo desea. Como buen diplomático que es, como aquel que hace lo políticamente correcto, accede a la mayoría, accede a lo que la gente quiere, accede a lo que otros desean, a pesar de que lo dijo en 3 ocasiones: no encuentro delito alguno. Este hombre no merece la muerte. 3 veces lo dijo. Estamos ante un político, estamos delante de un ser humano que hace lo que la mayoría dice, aunque sabe que es incorrecto. Siempre se ha dicho que la mayoría tiene razón. Aquí estamos ante una realidad que no hace que esa frase sea correcta. No siempre la mayoría tiene la razón. Aquí no la tenía. El único que sabía que era inocente era Pilato. Y tenía el poder de soltarlo. Y podía hacerlo y nadie iba a hacer nada. Y a pesar de eso, decidió acceder a lo que la mayoría quería. Pilato demostró ser todo lo contrario de lo que decía que era. Él tenía que administrar justicia. Él tenía que seguir los estándares de Roma. Y a pesar de que tenía muchas deficiencias, no se juzgaba, no se mandaba a condenar a alguien sin un juicio justo. No siempre era verdad, no siempre era cierto, como en este caso. Aquí estamos ante un hombre que accede a ser popular delante de todos en vez de seguir su convicción. No hay delito alguno. No merece ir a la muerte, esa es su convicción, pero prefiere ser popular con la gente. La multitud quería sangre y él accedió. Pilato no solamente vio a Jesús como alguien sin importancia, sino que lo entregó a la muerte. Pilato es el que rechazó al autor de la vida y condenó a la muerte a Jesús. En las manos de Pilato, aunque trató de lavarse con agua, están manchadas de sangre. Él fue condenado por Jesús, porque pudiendo ejercer justicia, decidió acceder a lo que la multitud quería. Pilato demostró ser un gran político, pero ¿a qué costo? Mis queridos hermanos, Pilato demostró cómo ser alguien popular, pero ¿a qué costo?
Pilato prefirió su estatus y que todo el mundo le aplaudiera en vez de seguir su convicción. Es inocente. Mis queridos hermanos, esa es una realidad que la humanidad siempre va a preferir. Regresemos un momento al versículo 8 para hablar de Herodes, que es otro de los escenarios que tenemos ahí. El concilio fue juzgado por rechazar a Jesús. Herodes fue juzgado porque no le dio la importancia a la realidad de quién era Jesús. Inclusive, el Evangelio de San Juan nos dice que Jesús le dice a Pilato: yo para esto he venido y para esto nací, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato hace una pregunta: ¿qué es la verdad? Y dice el texto, y dio media vuelta y se fue. No pudo darse cuenta que estaba no ante la respuesta de la verdad, sino ante la encarnación de la verdad, Jesús. Perdió la oportunidad de su vida y fue juzgado por eso. Pero hay otro personaje que también ha sido juzgado por Jesús: Herodes. En el verso 8 se dice que lo mandaron ante Herodes. ¿Quién era este Herodes, por cierto? Porque en la Biblia se menciona varios Herodes. Hay que saber quién es quién en este caso. Primero, este es un rey usurpador del trono davídico. Él se dice que es rey, pero realmente él no es rey. Y normalmente en la estructura política de esa época aparece Herodes como un rey. Eso se debe a los macabeos, una historia que sucedió unos 300, 200 años atrás, que obviamente no tengo todo el tiempo para explicar, pero básicamente era una rebelión que hubo hace unos 200, 300 años atrás por unos líderes que asumieron el título de macabeos. Usted lo puede ver en los libros de Macabeos 1 y Macabeos 2, que no están en su Biblia. Consiga una versión como la Dios habla hoy, católica, y ahí aparecen. No son libros inspirados como los que tenemos nosotros, pero son libros de historia que podemos leer para entender un poco qué pasó 200 años antes. ¿Ok? En esencia, de estos macabeos salieron una línea de reyes que usurparon el trono de David. ¿Por qué lo usurparon? Porque no eran descendientes de David, que se les llamó Herodes. Herodes, más que un nombre, es un título para ellos. Tenemos Herodes el Grande, que es el que quería matar a Jesús unos 30 años atrás. Este Herodes que aparece aquí es el hijo de este Herodes, ¿entendido? Porque ya han pasado 30 años. Entonces, este es este Herodes. Así que el padre de este Herodes fue el que mandó a matar a Jesús cuando era niño. Fue aquel que dijo: suave, hay otro rey. Cuando los magos en Mateo lo menciona. Y él dijo: vayan, díganme dónde está y yo también iré a adorarlo. Fue el que preguntó a los líderes religiosos dónde debía nacer ese rey y le contestaron. ¿Ok? Ese era el padre de este Herodes. Así que este Herodes que aparece acá muy probablemente puede andar en una edad entre mayor de 30, 40, 45 por ahí, ronda esa edad. O sea que podría haber nacido o estar muy niño cuando Jesús nació. Mera suposición, porque no lo tengo a ciencia cierta clara toda la historia y no hay tal registro tan exacto, pero por ahí andamos. Para efectos nuestros, lo que nos interesa es saber quién era ese Herodes. Así que ya hay cierta línea de choque entre Herodes y Jesús, en ese caso. Este Herodes que aparece acá, cuando se da cuenta que Jesús viene, ¿qué dice la Biblia? Que toma como reacción. Primero se alegra. La pregunta es: ¿por qué se alegra?
¿Por qué se alegra? Se alegra básicamente por dos cosas. Uno, porque quería saber quién era ese hombre tan oído en las calles. Dos, porque quería que le hiciera algún milagrito. Ahí dice una señal, eso es una frase para decir un milagro. En otras palabras, él quería un show. Oh, escuché que resucitó un muerto. Vayan, tráiganme alguno y si no, mátemelo y póngamelo aquí para ver si lo resucita. Oh, sería maravilloso eso. Escuché que multiplicó el pan. Vayan, tráigame un pedazo de pan para ver si lo hace aquí. Sería genial. También por ahí dicen que caminó sobre las aguas. Tráigame en una tina a ver si camina. ¿Me explico? Quería un show. A ver si me hace una señal aquí. Quería un show. Herodes y la corte de Herodes estaban acostumbrados a shows. Juan el Bautista le cortaron la cabeza por uno de esos shows, donde la hija de la esposa de él, que era esposa de su hermano, danzó de tal manera que lo cautivó y le dice: le daré mi reino, la mitad de mi reino. Y ella dijo: no, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Un show. Eso quería con Jesús, ver un show de magia, de asombro. Por eso estaba feliz, que le contestara preguntas. Eso lo animó muchísimo. Tendré mi espectáculo del año con este Jesús. Pero Jesús nada le respondió. Mis queridos hermanos, Jesús no anda en shows. Jesús no anda respondiendo preguntas. Jesús no es ningún bufón de nadie. Jesús no anda complaciendo a la gente. Herodes quería ser complacido. Jesús lo llamó zorra. Díganle a esa zorra, díganle a ese bufón, díganle a ese payaso que yo no haré lo que él quiere. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 13, verso 32. Jesús no anda haciendo lo que la gente quiere. Jesús no anda complaciendo milagritos de nadie, mis queridos hermanos. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Él ya tiene claro qué es lo que quiere hacer. Y somos nosotros los que tenemos que alinearnos a Él, no Él a nosotros. En eso radica la gran diferencia entre el evangelio y los falsos evangelios. ¿Quién está alineado con quién? O yo estoy alineado con Él, o yo deseo que Él se alinee a mí. Eso es una gran diferencia. Descubra si es verdadero o falso un evangelio en términos de quién alinea a quién. Venga, le vamos a hacer el milagro a usted, solo traiga la lista de sus milagros que Dios se los dará. Eso es un falso evangelio, porque está alineando a Dios a lo que usted desea. Un verdadero evangelio diría: ven a Cristo, obedécelo a Él, alinea tu vida a Él y Él hará su voluntad en tu vida. Y si quiero ser sano, busca la voluntad de Dios. Si Él lo decide así, se cumplirá. Si no, no. Pero tienes tú que ir a Él y alinear tu vida a Él. Él hará su propósito eterno, que implica estar en salud o no estar en salud. ¿Me doy a entender, queridos hermanos? Esto es sumamente importante porque hoy hay demasiados falsos evangelios que están ofreciendo lo que Dios no ha ofrecido. Y muchos se parecen a Herodes, que dicen ser rey y no lo son, que dicen tener autoridad y no lo son. Herodes fue quien despreció a Jesús. Por lo tanto, Jesús también lo desprecia. La historia de este Herodes al final de su vida no es muy bonita. Usted puede verla en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 23, donde dice que se sentó con sus espléndidas ropas, echó un discurso
Y todos dijeron, wow, ese no es un hombre, es Dios hablando. Y él se llenó de tal orgullo y vanagloria que terminó comido de los gusanos. Despreció a el Rey de Reyes y aquel que sí tiene el control sobre el trono de David. Despreció a Jesús, por lo tanto Jesús lo desprecia. No vamos bien, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando nos presentamos delante de Jesús. Falta alguien más que no es tan visible en este escenario, y es la multitud. La multitud también ha sido juzgada por Jesús. Esta misma multitud que se presentó delante de Pilato, la misma que en su gran mayoría, unos días antes, cuando Jesús entró a Jerusalén, clamaba Hosana al Hijo de David. Por cierto, hoy es Domingo de Ramos. Normalmente en algunas liturgias cristianas se celebra la entrada triunfal de Jesús al templo de Jerusalén, donde está la multitud, y usan esa frase, la multitud con palmas diciendo, entra el Rey bendito, etcétera, etcétera, etcétera. Un par de días después, es la misma multitud que dice, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó con estos que decían, Hosana al Hijo de David, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén? Son los mismos que le recibieron en Jerusalén y ahora dicen, crucifícale. La misma prácticamente multitud, porque sus discípulos lo abandonaron y está solo. Esta multitud que le aclamaba ahora le condena, le rechaza, le desprecia. Esta misma multitud. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos seguir lo que la mayoría dice, lo que todos en su multitud opina, que es lo que dice Dios. Jesús está ahí, delante de esa multitud, y esa multitud está delante de Jesús, siendo juzgados. Pilato, en otro de los evangelios, de los relatos, les dice que él se iba a lavar las manos por la sangre de ese inocente. ¿Y qué dijo la multitud? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso se cumplió 40 años después. Esa multitud o los hijos de esa multitud murieron a manos de los romanos en lo que se conoce como la destrucción de Jerusalén en el año 70. Según los historiadores, en una noche fueron masacrados más de 1,5 millones de personas. Literalmente las calles eran un mar de sangre, de la atrocidad que ocurrió en Jerusalén. Fue destruida en una noche, no en semanas. En semanas hay tiempo de que las personas sean enterradas, en una noche prácticamente. Usted sabe lo que es 1,5 millones de personas siendo masacradas en horas por un ejército como el romanos, que eran bestiales cuando caían sobre un pueblo y daban la orden de matar a todos, niños, hombres, mujeres, lo que se les pusiera enfrente. Eran brutales, no hay otra palabra, era terrible, no hay comparativo. Bien lo describe el libro de Apocalipsis, cómo fueron masacrados. Ellos asumieron la consecuencia por rechazar a Jesús. Hasta aquí todos estos escenarios pintan la realidad de la humanidad y nos deja definitivamente mal. Hemos rechazado a Dios, nos hemos alejado de Dios, hemos condenado a Dios y hemos dicho no queremos nada con Él. Pero permítanme presentarles a uno más que aparece ahí, a uno más que no tiene solución,
a uno que no tiene escapatoria. Déjenme presentarles a un criminal, a un asesino, a uno que está condenado a la muerte, a uno que no ha hablado, a uno que está delante de Jesús y no sabe nada de él, no le ha buscado, no le ha dicho palabra, no quiere nada de él, ni siquiera tiene una idea de quién es ese que está ahí. Pero ahí está Barrabás. El único que en ese escenario que estamos pintando no ha buscado a Jesús, no le ha dicho ni le ha dirigido una sola palabra, ni siquiera le ha hecho una petición. Este Barrabás ya ha sido condenado. Barrabás, lo que le esperan son horas de vida, porque ya fue condenado. Él ya va a morir. Él está ahí porque va a ser sentenciado. Ese día alguien iba a morir. Y adivinen quién era. Barrabás no está ahí tráigame al primer que encuentren por ahí para ver. No, es que ese día era día de juicio. Ese día alguien iba a morir. Ese día, en esa cruz, alguien tenía que derramar su sangre. Y adivinen quién era. Barrabás. Barrabás no está ahí por casualidad, es que lo estaban juzgando, solo que los del Sanedrín trajeron a Jesús, porque querían que también se fuera en la colada. Pero Barrabás ya había sido sentenciado. Se sabe poco de él. Lo que la Biblia menciona básicamente es que es un asesino, hizo una revuelta política posiblemente, y en medio de ese proceso mató a alguien o mató a soldados y por lo tanto lo agarraron y lo sentenciaron a muerte. Por lo tanto, este Barrabás está listo para morir. Pero en ese escenario es juzgado por Jesús, mis queridos hermanos, también. Y por Jesús es encontrado libre. Porque en Barrabás, mis queridos hermanos, es al que deberíamos todos identificarnos y que deberíamos asumir esa identidad y decir: yo soy Barrabás, ya estoy condenado, no merezco nada, ya estoy listo, no puedo pedir nada. ¿Qué puedo hacer yo si no soy otra cosa que un vil pecador? Deberíamos asumir esa identidad y decir: yo soy Barrabás. La muerte, el juicio eterno y la condenación eterna es lo que me espera. Y es que en ese escenario es el único que recibe buenas noticias. Porque aquel que iba a ser condenado ahora es libre. Aquel que iba a la cruz a morir ahora es puesto en libertad. Y Jesús asumió su lugar. Jesús juzgó a Barrabás. Y Jesús mostró su gracia, puesto que Barrabás recibió lo que no merecía: libertad. Barrabás recibió lo que no merecía. Él recibió las buenas nuevas de libertad. Fue el único de todos quien fue juzgado por Jesús y fue dado un juicio de libertad, y Jesús asumió su lugar en la cruz. Mis queridos hermanos, este personaje que a veces despreciamos porque se tomó Barrabás, mis queridos hermanos, eso somos nosotros. Un verdadero creyente debería verse como Barrabás y decir: ¿qué merecía Barrabás? ¿Qué pidió Barrabás? ¿Qué le dijo a Jesús? Barrabás recibió lo que no andaba buscando. La gracia de Dios sí recibió, y la libertad. Y Cristo fue a la cruz en su lugar. Y por eso es que aquí puedo ver el evangelio en la vida de Barrabás. Aquí puedo ver la gracia de Dios en la vida de Barrabás. Aquí puedo ver lo que significa el amor de Dios hacia mi vida
como lo fue hacia él. Yo no sé qué pasó con Barrabás después, no lo sé. No tengo la más mínima idea. Pero les aseguro, mis queridos hermanos, que ese hombre tuvo que salir ahí diciendo, ¿sabe qué pasó? O sea, trato de ponerme en el lugar de él, encadenado, listo para ir allá, con el palo de la cruz ahí listo, con mi nombre ahí, para ya ir allá, y de un pronto a otro, las cadenas se caen, de un pronto a otro, me dicen, váyase, y veo a otro que toma mi lugar, y camina a la muerte, y digo, suave, ¿qué pasó aquí? Los romanos no acostumbran a hacer esto, no fue la multitud la que pidió mi nombre, era Dios. Era Dios que en última instancia hizo esa transferencia maravillosa, donde en vez de ser yo quien va a la cruz, es Cristo por mis pecados. Y yo recibo lo que Cristo tiene, libertad. Y Él asume el pecado de mi vida y va a la cruz. La vida de Barrabás tuvo que haber cambiado. Digo yo, no lo sé, pero por lo menos mi vida sí cambió. Porque yo sí tuve ese profundo peso de la muerte en mis hombros. Yo sí tuve a la par ese olfato de decir, ¿de qué es mi vida? Y yo sí lo pensé muchas veces para vivir, o mejor, suicidarme. Yo sí lo pensé. Cuando la gracia me alcanzó, cuando yo no la andaba buscando. Cuando el evangelio vino a mi vida en un momento que yo no lo pedí, ni ofrecí, ni di nada, Dios me cambió. Barrabás fue el único en recibir la gracia de Dios ese día. Podríamos decir que Barrabás tuvo una buena noticia. Fue liberado y Jesús asumió el lugar de Barrabás y en él de aquellos que son llamados por Cristo Jesús. Usted no ve ahí a Barrabás hablar. En ningún lado se menciona que él haya dicho algo, que haya pedido algo. Y aún así, la gracia de Dios asumió. Todos los demás fueron condenados. Barrabás fue liberado. Eso me permite pensar en algunas cosas y decir, ¿y qué haremos nosotros hoy? Cada año tomamos un tiempo para Semana Santa y a mí me encanta este tiempo, voy a serles bien honesto, me fascina pensar en estas cosas, en este tiempo y ver algunas películas o leer la Biblia o estar en familia y leer el texto y pensar en esas cosas. Y permítame tener unos minutos con ustedes para reflexionar en esa medida después de haber visto estos escenarios que pasaron hace tantos siglos, pero siguen siendo reales. Los escenarios cambiaron, las personas cambiaron, la cultura cambió, pero la realidad humana no ha cambiado. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo respondemos ante el anuncio del Evangelio? ¿Lo vamos a rechazar porque no cumple nuestras expectativas religiosas o políticas? ¿O porque no cumple mis exigencias personales? ¿Despreciaremos a Jesús porque no cumple mis deseos? Es que no me hizo el milagro, es que no sanó a mi hija cuando estaba en el vientre de mi esposa y la tuve que enterrar. Y tuve que enterrar a mi hija. Dios no me oyó, Dios no me quiere. No sanó a mi hija, no hizo ese milagro. ¿Por qué yo voy a seguir a Dios? Podría alguien decir. Es que no sanó de mi enfermedad. Es que no me sacó de este problema económico. Es que no me dio el trabajo que yo quería. Es que no me sacó de esta relación conflictiva.
Dios no está cumpliendo lo que yo quiera. ¿Por qué yo voy a seguirle? Es que tal hermano me hirió y Dios no hizo nada. Es que tal situación me dolió tanto y yo no veo a Dios ahí. ¿Realmente vamos a apartarnos y a tomar esa posición como lo hicieron Herodes? ¿Como lo hizo Pilatos? ¿Como lo hizo el Sanedrín o la multitud? ¿Qué posición vamos a tomar frente al anuncio del Evangelio? Mis queridos hermanos, no rehuya. Los líderes religiosos, te puede decir, no, es que soy creyente, vengo a esta iglesia muchos años, suave. Los líderes religiosos lo hicieron, manejaban mejor la Biblia que usted, eran expertos en la Biblia y rechazaron a Jesús. No se equivoque, con mucho respeto se lo digo, no se equivoque por decir, tengo mucho tiempo de ir a la iglesia y leer la Biblia, no es suficiente. Se requiere un corazón para seguir leyendo la Biblia y yendo a una congregación, pero dispuesto a obedecer a Dios. O lo hace ahorita o al final de sus días. Pero es inevitable tener que responderle a Dios en términos de cuál va a ser mi posición frente a Él. O me rindo incondicionalmente a pesar de todo lo que pase a mi alrededor, o no lo hago. Barrabás asumió una posición que debería ser la suya también y la mía. Una posición de aceptar el Evangelio, rendirse a Él incondicionalmente y vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque no vemos a Barrabás decir nada, ni excusarse de nada. Mis queridos hermanos, hoy necesitamos profundamente reflexionar en mi posición ante el Evangelio y tomar una decisión para vivir para Él. Este tiempo de Semana Santa debería ser un tiempo para hacer esos saltos también y decir, ¿cómo es mi vida hasta aquí? ¿Cómo Dios quiere que sea mi vida de aquí en adelante? Si hasta aquí su vida ha sido satisfactoria, qué bueno, pero no se conforme con eso. No se conforme con eso. Amén. Incline su rostro.